Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les voy a hablar de la mendicidad en Cuba. Esa que dice la magistrada Isabel Acosta Sánchez que no tiene cabida, que no es compatible con el proyecto social cubano. Lo primero que me salta es un jurista, una miembro del Tribunal Supremo abordando este tema. No creo que sea lógico. ¿Para qué está el partido, que es quien manda, que es el que dirige, que es el que vela por el bienestar del pueblo? ¿Para qué está el poder popular? Viene una magistrada a hablar de esto. Y entonces también dice uno, y se entera esta señora ahora, tras 60 y tantos años, que en Cuba hay mendicidad. Y vamos a decir algo, señores. Mendicidad no es solo la de aquel que no tiene techo, que no tiene cama, que no tiene ropa, que no tiene comida, que no tiene nada personal. En Cuba hay muchos pordioseros que aunque tienen techo, no tienen ropa, no tienen cama y no tienen nada personal. Se ha dado cuenta esta señora ahora de que el pueblo, si no cambia el sistema, en una gran mayoría irá camino a la mendicidad, porque la situación en Cuba está cada día peor. Pero uno dice, ¿qué puede esperarse para el pueblo cuando este régimen, cuando el Estado cubano, de manos de la dictadura que lo desgobierna desde hace 60 y tantos años, vive de limosna, que pide prestado y no paga, que la mayor fuente de ingresos sea posiblemente las remesas que envían a sus familiares aquellos vendepatrias, traidores, gusanos, ahora compatriotas por el deseo de obtener divisas de estos que maldirigen el gobierno. Entonces, cabe acá hacer algo o hablar de algo que dijo Ulises Toirac en un post, muy bueno, un magistral post que puso Alina Bárbara López sobre el tema, y escuchen un comentario que hace Ulises y tiene que ver con esta mendicidad. Dice, la mendicidad tiene muchas formas y el gobierno también la ejerce en la arena internacional, así que no le veo lógica al titular. Se está refiriendo al titular del escrito, porque es un artículo que ella hace, no siquiera que le hacen una entrevista, un artículo que ella publica en Granma. Y entonces, ¿cómo se mastica esto? ¿Cómo se ve esto? Señores, en Cuba hay mendicidad hace tiempo y está en incremento. Y vamos acá un trabajo de 14 y medio, el periódico digital 14 y medio, que dirige Giovanni Sánchez junto a Reinaldo Escobar. Y el título es El Tribunal Supremo sugiere resolver la mendicidad en Cuba a golpe de multas y cárcel. Por ahí viene que una magistrada sea la que toque el tema. Disculpen, para amenazar, para meter miedo, para esgrimir artículos que condenan la mendicidad. Y vamos a leer algunas partes de este trabajo de 14 y medio. Dice la señora Isabel Acosta. Hasta ahora la mendicidad en Cuba es una actividad tolerada, o sea, está dentro del catálogo de trabajos por cuenta propia autorizados por el Estado. ¿Qué significa esto? Es una actividad tolerada. O sea, la gente ejerce la mendicidad como una profesión o es una necesidad porque no tiene trabajo o porque el salario que tiene no le alcanza para nada o porque no tiene casa. Entonces la gente va y saca un permiso de trabajo para ejercer la mendicidad, o es un trabajo por la izquierda. Me parece bastante extraña esta expresión, tolerada. ¿Qué van a hacer? ¿Van a recoger a la gente y van a darle alimentos, van a darle casa, van a darle comida? ¿Lo van a hacer? Vamos a ver aquí qué dice. Vamos a repetir, ¿no? Dice, hasta ahora la mendicidad en Cuba es una actividad tolerada, pero es un ejemplo de que existen en la sociedad desigualdad y pobreza. O sea, se entera ahora también que hay desigualdad y pobreza.
dos flagelos inconcebibles estima que el país se empeñó en eliminar desde el triunfo revolucionario, creando oportunidades de trabajo digno para todos. Que trabajo digno para todos. En Cuba el desempleo la ha venido acompañando desde siempre, y cuando casi no había desempleo, que ellos le llamaban pleno empleo, lo que había era un subempleo, vamos a explicar. O sea, donde con una persona se resolvía, ponían dos. Realmente estaban gastando salarios, fuerza de trabajo para hacer algo que con una persona se resolvía, y donde habían 5 sobraban 2, y así lo sabemos mucho, sobre todo en los puestos administrativos. Y entonces continúa acá el trabajo de 14,5, que dice la señora Isabel, dice: solo si la familia no puede asumir esa responsabilidad o la persona vulnerable no tiene parientes, el Estado interviene. No obstante, las propias autoridades han reconocido su incapacidad para lidiar con el creciente número de desamparados. Es la contradicción de la realidad de lo que han dicho otras personas con este artículo de la magistrada, la miembro de Isabel, la miembro del Tribunal Supremo. Y vamos ahora a unos datos que también brinda acá 14,5. Dice: según los datos dispuestos por Cuba Debate, o sea, 14,5 está cogiendo de un trabajo de Cuba Debate, de un trabajo del gobierno, de un ente del gobierno, una entidad del gobierno. Dice: porque a inicios del año pasado, entre 2014 y septiembre del 23, las autoridades identificaron a 3.690 personas con conducta deambulante. Vamos a creer en esos números, pero son 3.690. De los que aún residen en los centros estatales, el 60% vendió su casa y no tiene recursos para incorporarse a la sociedad. El 86% son hombres, el 30% representa alguna discapacidad, incluyendo un 25% con trastornos psiquiátricos. El 31% tiene patrones de consumo elevado de bebidas alcohólicas y el 30% no llega a los 60 años. O sea, están viendo este desastre que existe en el país, y según datos que sabemos todos que los datos de esta gente los falsean, y fueron los que detectaron, porque sabemos que muchos mendigos se esconden para que no se los lleven. Recogidas que hacen estas personas en determinados momentos, o sea, recogidas que hacen sobre estas personas la policía en determinados momentos, porque no conviene que algún visitante, algún turista vea la realidad en Cuba. Vamos a seguir acá, ¿no? Hablando de esto, y dice, continúa el diario 14 y me dice: un reportaje de este diario publicado en 2023 describe las andanzas de un ómnibus Transmetro por la capital recogiendo menesterosos que no siempre estuvieron dispuestos a aceptar el paseo. Ahí está lo que yo decía, se le esconden para que no los monten y le den ese paseo. Y estamos hablando de mendigos. El pordiosero ese que anda sucio, sin ropa y que tiene una casa, los hay mucho en La Habana. Muy mal vestidos, sucios, por millones de condiciones negativas que existen en el país. Y continúa acá el diario. Dice: a quienes se resistan, unos agentes de la policía los obligan a subir y los trasladan al Centro de Protección Social situada en El Cotorro, conocido como Las Guásimas, donde los aseaban y les entregaban algo de ropa de segunda mano. Después, los mendigos, la mayoría ancianos, eran devueltos a la capital. O sea, te recojo por una determinada situación, te visto decente y te baño para que parezcas limpio y no parezcas un mendigo, un pordiosero, pero te suelto a la calle otra vez, ¿no? Entonces, estamos viendo la hipocresía, la falsedad de esta gente que no se ocupa ni de eso en el país. Bueno, como decía, si la dictadura no cae, si el sistema no cambia, siguiendo por este rumbo, decenas de miles de cubanos seguirán
camino a la mendicidad. Y bueno, ahora voy a echar mano a la publicación de Alina Bárbara López, que habla de algunas cosas de por qué ha ido y cómo el Estado ha ido rehuyendo su responsabilidad. Un Estado humanista, un Estado revolucionario, un Estado que se dice que se preocupa por el bienestar del pueblo, cómo ha ido rehuyendo algunas de sus grandes responsabilidades con la situación que ellos mismos han creado, con la pobreza que acompaña al pueblo cubano. Entonces dice acá que dice que la ley de presupuesto del 2011 evidenció el marcado deterioro de indicadores asistenciales entre el 2009 y el 2010. O sea, el número de beneficiarios se redujo en un 61% en comparación con el 2005. Están haciendo análisis de cómo se ha ido reduciendo los beneficiados por la ley de asistencia social. Y como porcentaje de la población total pasó del 5.1 al 2.1. O sea, este subsidio, esta ayuda, que era de 5.1 del total de la población, bajó a 2.1, más de la mitad. En el propio 2013 recortaron 237 millones de pesos por depuración de beneficiarios. Y vamos atrás, allá atrás, no estaba Trump, no estaban las medidas de Trump, no había la situación que había ahora, y ya venían haciéndose recortes porque el país andaba mal, porque el presupuesto estatal estaba falseado, porque la producción se inflaba, porque todo iba a peor desde que el gobierno revolucionario tomó en sus manos la economía, la sociedad, los medios de comunicación. Desde que lo tomó todo en sus manos Fidel Castro, comenzó la destrucción del país. Entonces, acá dice que esa fue la primera parte, ¿no? Según ella va explicando en su post, de cómo se fue deteriorando la ayuda a los necesitados, a aquellos que recibían beneficios porque tenían bajos ingresos, malas condiciones de vida. Dice que lo que faltaba, el resto lo terminó de hacer la tarea ordenamiento iniciada en 1 de enero del 2021 y anunciada mediante una breve y ceremonial intervención televisiva de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. ¿Se acuerdan de aquella payasada, no? Que $1 es 20, todas las tonterías aquellas que dijeron? Y que ahora sí, como siempre, bueno, ese fue la puñalada final a la ayuda a los desamparados, a los necesitados. Y entonces ella plantea, dice que el colofón de este desmontaje fue la reciente extinción del Instituto Nacional de Seguridad Social. Desaparece el Instituto Nacional de Seguridad Social, que se anunció el 17 de diciembre del 2024, hace menos de 4 meses, por el mismo periodo que hoy se publica esta mentira, o sea, publicando toda aquella, cuestionado todo el artículo de esta magistrada. Dice, al grupo de poder le molesta la fea publicidad que dan al gobierno los mendigos y personas hambrientas que pululan en nuestras calles. Sin embargo, son los máximos responsables de esta situación. Y concluye Alina, diseñaron el desastre, tengan al menos el valor de reconocerlo. Alina, ni valor ni decencia tendrán estos individuos jamás de reconocer a dónde han llevado al país, como en Cuba posiblemente, y si se sacan datos y cifras, con una revolución que supuestamente se hizo para salir de la pobreza, posiblemente en estos momentos en Cuba haya más mendigos y más pordioseros y más menesterosos que antes de 1959. El índice de pobreza en Cuba es grande y cada día irá a peor. Y vuelvo a repetir y cerrar con esto: mientras exista Partido Comunista, mientras exista el unipartidismo, mientras exista la empresa estatal socialista, mientras persista en el fracasado socialismo y no haya un cambio profundo y serio de todas las estructuras que existen en nuestra patria, la cosa irá a peor. Un saludo a todos, hasta la próxima.